Mi nombre es Guillermo Arévalo. Tengo 70 años. Y hace 1 año y medio mi nuera Viviana me escribió un mensaje que decía: «No te necesitamos, Guillermo. Podés dejar de intentar ser parte de nuestras vidas». Le respondí simplemente: «Lo sé». Y esa misma noche cerré todas las cuentas bancarias que había estado manejando para mi familia durante décadas. Lo que Viviana no sabía es que acababa de cortar el hilo financiero que mantenía a flote la vida cómoda de mi hijo y sus ambiciones de grandeza. Te voy a contar una historia que te va a demostrar que cuando alguien te dice que no te necesita, a veces la mejor respuesta es demostrarle que tenía razón. Para entender completamente lo que pasó esa noche y por qué mi respuesta de 2 palabras cambió el destino de toda mi familia, tengo que contarte quién era realmente Guillermo Arévalo y qué había estado haciendo silenciosamente durante los últimos 15 años. Soy contador público, me gradué hace 45 años y después de trabajar 30 años en una empresa multinacional, abrí mi propio estudio contable que manejé durante otros 15 años hasta jubilarme. Pero mi jubilación fue solo del trabajo activo, no del manejo de dinero. Durante los últimos 15 años me había convertido en el administrador financiero no oficial de toda mi familia extendida. Mi esposa Mercedes murió hace 8 años de una larga enfermedad que requirió tratamientos caros y cuidados especializados. Durante esos últimos años de su vida, yo me había encargado de organizar todas nuestras finanzas para poder pagar los mejores médicos, los mejores tratamientos y darle la mejor calidad de vida posible hasta el final. Después de su muerte, mi conocimiento financiero y mi experiencia administrando dinero me convirtieron en la persona a la que toda la familia recurría cuando necesitaban ayuda económica, consejos de inversión o solución a problemas financieros complejos. No era solo mi hijo Emilio quien dependía de mi ayuda. También ayudaba a mi hermana Clara con la administración de sus propiedades de alquiler, a mi hermano Jorge con las finanzas de su pequeña empresa, a mis cuñados con sus inversiones para la jubilación y a varios sobrinos con préstamos para estudios universitarios o primeras viviendas. Durante 15 años había sido el banco familiar, el consultor financiero gratuito, el fiador de emergencia y el organizador de las finanzas familiares. Pero todo eso se había vuelto invisible para la gente que se beneficiaba de mi trabajo, especialmente para mi nuera Viviana. Emilio, mi único hijo, tiene 42 años y trabaja como gerente de marketing en una empresa de publicidad. Está casado con Viviana desde hace 12 años y tienen 2 hijos, Sebastián de 10 años y Valentina de 7 años. Emilio siempre había sido ambicioso pero imprudente con el dinero. Quería vivir como si tuviera más recursos de los que realmente tenía. Quería que su familia disfrutara de lujos que su salario no podía costear. Quería proyectar una imagen de éxito que no se correspondía con sus ingresos reales. Durante los primeros años de matrimonio, esa imprudencia financiera había creado problemas serios. Emilio se endeudaba con tarjetas de crédito, pedía préstamos que no podía pagar, hacía inversiones riesgosas que terminaban en pérdidas. Viviana, que había crecido en una familia de clase media alta, no entendía por qué no podían vivir con el mismo nivel que sus amigas casadas con hombres más exitosos. Ahí fue cuando yo empecé a intervenir para ayudar a estabilizar las finanzas de mi hijo. Primero les presté dinero para consolidar sus deudas de tarjetas de crédito. En lugar de pagar intereses altísimos a varios bancos, me pagaban a mí un interés mucho menor hasta saldar todo. Después, les ayudé a comprar su casa. Emilio no tenía suficiente dinero para el anticipo, entonces yo puse la diferencia como regalo. También les conseguí el préstamo hipotecario más conveniente a través de mis contactos bancarios. Cuando nació Sebastián, les ayudé a pagar los gastos médicos que el seguro no cubría. Cuando nació Valentina, les pagué la decoración completa del cuarto del bebé y todos los muebles nuevos que necesitaron. Cuando Emilio quiso cambiar de trabajo por una mejor oportunidad que requería 6 meses sin sueldo fijo, yo cubrí todos sus gastos familiares durante esa transición. Cuando quisieron mandar a los chicos a un colegio privado caro, yo les pagué las cuotas durante 3 años, hasta que el sueldo de Emilio aumentó lo suficiente para que pudieran costearlas solos.
Cuando quisieron renovar la casa para agregar valor, yo financié toda la construcción con la condición de que me pagaran cuando vendieran la propiedad a un precio más alto. Durante 12 años había sido el respaldo económico que les permitía vivir por encima de sus posibilidades reales. Pero mi ayuda nunca había sido reconocida públicamente ni agradecida apropiadamente. Para Viviana, mi participación en sus vidas era una intrusión molesta, no una ayuda indispensable. Viviana siempre había tenido una relación complicada conmigo. Desde que Emilio me la presentó, noté que le molestaba que su marido consultara decisiones importantes conmigo. Le molestaba que yo tuviera opiniones sobre cómo gastaban el dinero. Le molestaba que Emilio me pidiera consejos sobre inversiones o grandes compras. Tu papá siempre opina sobre todo, le decía a Emilio cuando pensaba que yo no escuchaba. Es que tiene experiencia con estas cosas, le respondía Emilio. Pero nosotros somos adultos, podemos tomar nuestras propias decisiones. Sí, pero sus consejos nos han ahorrado mucha plata. Me haría sentir mejor si pudiéramos manejar nuestras finanzas sin que tu papá esté involucrado. Lo que Viviana no entendía era que sin mi involucramiento, ellos no tendrían finanzas que manejar. Vivirían de sueldo en sueldo, endeudados hasta el cuello, sin casa propia, sin posibilidad de darles educación privada a los chicos, sin ahorros para emergencias. Pero para ella, mi presencia en sus decisiones financieras era una señal de que Emilio no era suficientemente independiente, no era suficientemente exitoso, no era suficientemente maduro para manejar su propia familia. Durante años, había tolerado los comentarios pasivo-agresivos de Viviana porque entendía que era difícil para una mujer orgullosa aceptar que dependían de la ayuda de los suegros. Pero las cosas se complicaron cuando Viviana empezó a competir socialmente con otras mujeres de su clase. Viviana tenía amigas casadas con empresarios exitosos, médicos prósperos, abogados reconocidos, mujeres que podían permitirse vacaciones caras, autos de lujo, casas en barrios exclusivos, ropa de diseñador. Viviana quería tener el mismo estilo de vida, pero no aceptaba que ese estilo de vida dependía de mi apoyo financiero. La situación se volvió más tensa cuando Viviana empezó a organizar reuniones sociales en su casa para impresionar a sus amigas. Cenas elaboradas, fiestas de cumpleaños costosas para los chicos, eventos familiares que requerían gastos significativos en decoración, catering y entretenimiento. ¿Por qué Emilio no puede ganar lo mismo que el marido de Sofía?, me preguntaba cuando venían a almorzar los domingos. Porque el marido de Sofía es dueño de su propia empresa, le respondía. ¿Y por qué Emilio no puede abrir su propia empresa? Porque eso requiere capital inicial que no tenemos. Pero usted tiene ahorros. Tengo ahorros que uso para ayudarlos con gastos específicos, no para financiar emprendimientos riesgosos. Entonces nunca vamos a poder vivir realmente bien. Ustedes viven mejor que el 90% de las familias del país, pero no vivimos como mis amigas. Esa era la frustración central de Viviana. No podía vivir como sus amigas más afortunadas, pero no quería reconocer que ya vivía mucho mejor de lo que su situación natural les permitiría. Lo que realmente me molestaba de estas conversaciones era que Viviana nunca reconocía específicamente de dónde venía el dinero que les permitía vivir por encima de sus medios. Para ella, era como si el dinero apareciera mágicamente, no como resultado de mi trabajo durante décadas para acumular recursos y mi generosidad para compartirlos. Cuando organizaba una fiesta de cumpleaños cara para Sebastián, nunca mencionaba que yo había financiado el 90% de los gastos. Cuando presumía con sus amigas sobre la escuela privada de los chicos, nunca aclaraba que las cuotas las pagaba el abuelo. Cuando mostraba fotos de las vacaciones familiares en redes sociales, nunca incluía la información de que yo había cubierto la mayoría de los gastos del viaje. Mi contribución se había vuelto invisible para ella, pero mis opiniones sobre cómo gastar ese dinero se habían vuelto intolerables. El problema se intensificó cuando Viviana empezó a trabajar medio tiempo como diseñadora de interiores. De repente tenía sus propios ingresos, y eso le dio la sensación de independencia económica que había estado buscando. Ahora que trabajo, podemos tomar decisiones sin consultar a tu papá, le dijo a Emilio. Pero papá nos sigue ayudando con muchas cosas.
Podemos dejar que nos ayude sin que esté involucrado en todas nuestras decisiones. Lo que Viviana no entendía era que mi ayuda y mi involucramiento eran parte del mismo paquete. Yo no era un banco que prestaba dinero sin condiciones. Era un padre que ayudaba financieramente a cambio de poder asegurarme de que el dinero se usara responsablemente. Pero para Viviana, sus $1,000 mensuales como diseñadora part-time la habían convertido en una mujer económicamente independiente, que ya no necesitaba tolerar la interferencia de su suegro. No importaba que esos $1,000 representaran menos del 20% de los ingresos familiares reales cuando se incluía mi contribución. La diferencia entre su percepción y la realidad se hizo evidente cuando empezó a tomar decisiones de gasto sin consultarme, asumiendo que podía financiarlas con sus ingresos. Compró muebles caros para redecorar la sala familiar, sin mencionar que el dinero venía de la cuenta de emergencias que yo había establecido. Organizó un viaje de fin de semana para toda la familia, asumiendo que podían pagarlo con los ahorros regulares, que eran en realidad mis contribuciones mensuales automáticas. Inscribió a Valentina en clases de ballet y piano, sin considerar que esas actividades extracurriculares requerían mi financiación adicional para ser sostenibles a largo plazo. Cada decisión unilateral era una manifestación de la misma actitud. Querían mantener el nivel de vida que mi dinero hacía posible, pero sin reconocer que dependían de mi dinero para mantenerlo. Las tensiones llegaron al punto de quiebre el año pasado, cuando Emilio y Viviana quisieron comprar un departamento para alquilar como inversión. Era una idea razonable, pero el departamento que habían elegido estaba sobrevaluado y en una zona que no iba a generar buena rentabilidad. Es una mala inversión, les dije después de revisar los números. Van a pagar demasiado por una propiedad que no les va a dar el retorno que esperan. Pero nos encanta el departamento, dijo Viviana. Puede encantarles, pero eso no lo convierte en una buena inversión. ¿Y qué nos recomienda?, preguntó Emilio. Que esperen 6 meses y busquen algo en una zona con mejor proyección de crecimiento. Pero este departamento puede venderse a otra persona si esperamos. Si se vende a otra persona, esa persona va a hacer una mala inversión, no ustedes. Viviana se molestó, porque interpretó mi consejo como una manera de controlar sus decisiones. Emilio, le dijo esa noche, tu papá siempre encuentra razones para decirnos que no a todo lo que queremos hacer. No es verdad. Nos ha ayudado con muchas cosas. Nos ha ayudado con las cosas que él consideraba correctas. Pero cada vez que queremos algo que a él no le gusta, aparece con excusas técnicas. No son excusas técnicas, son análisis financieros reales. Son justificaciones para mantenernos dependientes de él. Esa conversación me demostró que Viviana había reinterpretado completamente mi relación con su familia. En lugar de ver mi ayuda como generosidad, la veía como manipulación. En lugar de valorar mi experiencia, la veía como control. En lugar de agradecer mi apoyo, lo veía como una limitación a su autonomía. Pero el incidente que finalmente precipitó la crisis fue cuando me negué a financiar las vacaciones de lujo que Viviana quería para competir con sus amigas. Guillermo, me dijo Viviana por teléfono, necesitamos que nos preste dinero para unas vacaciones en Europa. ¿Cuánto dinero? $15,000. ¿$15,000 para vacaciones? Queremos hacer algo especial con los chicos, ir a París, a Roma, a Londres. ¿No pueden hacer algo especial más cerca y más económico? Todas nuestras amigas van a Europa con sus familias. Los chicos se sienten excluidos. Los chicos se sienten excluidos porque ustedes los están comparando con familias que tienen más dinero. Entonces nunca vamos a poder viajar como corresponde. Pueden viajar cuando puedan pagarlo con sus propios ahorros. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando ahorren $15,000. Eso va a tomar años. Entonces van a tener que esperar años. Viviana colgó el teléfono furiosa. Esa noche tuvo una discusión enorme con Emilio, que terminó con él llamándome para interceder por las vacaciones. Papá, ¿no podés ayudarnos con el viaje? Emilio, $15,000 es una fortuna para gastar en una semana de turismo. Pero los chicos nunca han salido del país. Hay maneras más baratas de que los chicos conozcan otros países. Viviana ya les prometió que íbamos a ir a Europa. Viviana no debería prometer cosas que no puede cumplir. Entonces, ¿qué le digo?
que van a tener que esperar hasta poder pagarlo ustedes mismos. Emilio aceptó mi decisión, pero Viviana no. Durante las siguientes semanas me trató con una hostilidad abierta que nunca había demostrado antes. Dejó de invitarme a almorzar los domingos. Cuando yo llamaba para hablar con mis nietos, me pasaba el teléfono sin saludarme. Cuando Emilio me visitaba, ella encontraba excusas para salir de casa y evitar interactuar conmigo. Un mes después del incidente de las vacaciones, Viviana me mandó el mensaje que cambió todo. No te necesitamos, Guillermo. Podés dejar de intentar ser parte de nuestras vidas. Era un mensaje directo, sin ambigüedades, que expresaba exactamente lo que había estado sintiendo durante años, pero que nunca había verbalizado tan claramente. Le respondí, lo sé, porque realmente lo sabía. Sabía que Viviana nunca había valorado mi ayuda. Sabía que siempre había resentido mi influencia en sus decisiones. Sabía que preferiría luchar financieramente antes que aceptar mi apoyo. Pero lo que Viviana no sabía era que no me necesitaban solo si yo seguía proporcionando la base económica que les permitía vivir independientemente. Si esa base desaparecía, iban a descubrir muy rápidamente cuánto realmente me necesitaban. Esa noche me senté en mi escritorio con todos los documentos financieros relacionados con mi familia y tomé decisiones que iban a cambiar permanentemente el equilibrio económico de todos. Primero cerré la cuenta de ahorro conjunto que manejaba con Emilio, donde habíamos estado guardando dinero para la educación universitaria de mis nietos. Era una cuenta con $45,000 que yo había financiado completamente durante 10 años. Segundo, cancelé las tarjetas de crédito adicionales que había sacado a nombre mío, pero que Emilio y Viviana usaban para gastos grandes. Tarjetas con límites de $5,000 cada una que les daban acceso a $10,000 adicionales de crédito, respaldado por mi historial crediticio. Tercero, retiré mi garantía del préstamo hipotecario de su casa. Como garante, yo estaba respaldando un préstamo de $120,000 que ellos no habrían podido obtener solo con el sueldo de Emilio. Cuarto, cerré la línea de crédito de emergencia que había establecido para gastos médicos o reparaciones urgentes de la casa, una línea de crédito de $15,000 que habían usado varias veces durante los últimos años. Quinto, liquidé las inversiones que había hecho a nombre de mis nietos para sus futuros estudios universitarios. $28,000 en fondos mutuos que había estado alimentando durante años. Sexto, cancelé mi participación como garante en el préstamo del auto de Viviana, un préstamo de $25,000 que ella no habría conseguido sin mi respaldo crediticio. Séptimo, retiré mi dinero del fondo familiar que habíamos creado para emergencias médicas, un fondo con $18,000 que yo había financiado completamente y que estaba disponible para cualquier miembro de la familia que tuviera gastos médicos inesperados. En total, esa noche, desvinculé $251,000 de respaldo financiero directo e indirecto que habían estado sosteniendo la vida de Emilio y Viviana durante más de una década. Pero no hice todo esto de manera vengativa. Lo hice de manera ordenada y profesional, como correspondía a alguien con mi experiencia financiera. Preparé documentos legales para cancelar todas las garantías. Organicé transferencias bancarias para cerrar las cuentas conjuntas. Notifiqué oficialmente a los bancos sobre la cancelación de mi respaldo crediticio. Todo con los procesos correctos y los plazos legales apropiados. También preparé un documento detallado que explicaba exactamente qué había financiado durante los últimos 15 años, cuánto dinero había involucrado y cuáles eran las implicaciones de retirar ese apoyo. El documento mostraba que durante 15 años había proporcionado un promedio de $1,200 mensuales en apoyo financiero directo e indirecto a la familia de Emilio. $18,000 por año, $270,000 en total. No había llevado registro de estos números para usarlos como arma, sino porque como contador tenía el hábito de documentar todos los movimientos financieros importantes. Pero ahora esos registros se convertían en evidencia de cuánto realmente no me necesitaban. 3 días después de cerrar las cuentas, empezaron las llamadas desesperadas. La primera llamada fue de Emilio. «Papá,
Me acaba de llegar una carta del banco diciendo que cancelaste tu garantía de nuestra hipoteca. Es correcto. ¿Por qué? Porque tu esposa me escribió que no me necesitaban. Pero eso no tiene que ver con la hipoteca. Tiene que ver con todo. Si no me necesitan para las decisiones familiares, tampoco me necesitan para las responsabilidades financieras familiares. ¿Y qué va a pasar con la casa? Van a tener que refinanciar la hipoteca sin mi garantía. ¿Podemos hacer eso? Van a tener que preguntarle al banco. ¿Y si el banco dice que no? Entonces van a tener que encontrar otra solución. ¿Qué otra solución? Esa no es mi responsabilidad. Emilio colgó preocupado, pero todavía no entendía la magnitud completa de lo que había perdido. La segunda llamada fue de Viviana, 5 días después. Guillermo, necesito hablar con usted. Te escucho. Emilio me contó que canceló algunas cosas bancarias. Cancelé todas las cosas bancarias. ¿Todas? Todas las que nos conectaban financieramente, incluyendo las tarjetas de crédito adicionales, especialmente las tarjetas de crédito adicionales. ¿Y la línea de crédito para emergencias? También. ¿Y las cuentas de ahorro de los chicos? También. ¿Y el fondo médico familiar? Todo, Viviana. Todo lo que implicaba que ustedes me necesitaran financieramente. Viviana se quedó callada durante un minuto completo. Guillermo, tal vez yo me expresé mal en el mensaje. Te expresaste perfectamente claro. Pero no quise decir que no necesitáramos su ayuda financiera. ¿Qué quisiste decir entonces? Que no necesitábamos que usted decidiera sobre nuestras vidas. Perfecto. Ahora no decido sobre nada que tenga que ver con ustedes. Pero usted sabe que dependemos de su apoyo económico. ¿Dependen o no dependen? Dependemos. Entonces sí me necesitan. Sí, lo necesitamos. Entonces, ¿por qué me escribiste que no me necesitaban? Porque estaba enojada por lo de las vacaciones. ¿Y escribiste algo que no era verdad porque estabas enojada? Sí. ¿Y ahora qué propones? Que volvamos a cómo estaban las cosas antes. Las cosas de antes incluían que yo tuviera voz en las decisiones financieras importantes. Está bien, puede tener voz. No quiero tener voz, Viviana. Quiero que me respeten o que me dejen en paz. Lo respetamos. Claramente no me respetaban si creían que podían mantener mis beneficios financieros mientras me excluían de las decisiones familiares. La conversación terminó sin resolución, porque Viviana quería que yo restaurara el apoyo financiero sin cambiar la dinámica familiar que había causado el problema original. Durante las siguientes semanas, las consecuencias de mis decisiones se fueron manifestando progresivamente. Primero, el banco les negó la refinanciación de la hipoteca sin mi garantía. El sueldo de Emilio solo no era suficiente para respaldar un préstamo de $120,000, especialmente considerando sus otras deudas. La reunión con el gerente del banco fue humillante para ellos. Después de revisar sus ingresos y gastos reales, el banco determinó que podían calificar para un préstamo de apenas $70,000 sin mi garantía. Eso significaba que tenían que encontrar $50,000 para pagar la diferencia o vender la casa. Segundo, las tarjetas de crédito que habían estado usando fueron canceladas, dejándolos sin acceso a $10,000 de crédito adicional que habían estado usando regularmente para gastos grandes. Esto creó problemas inmediatos porque tenían gastos programados que habían planeado pagar con esas tarjetas. La reparación del aire acondicionado de la casa, los útiles escolares de los chicos para el año siguiente, la inscripción al club deportivo de Sebastián. Todo eso tuvo que ser cancelado o postergado. Tercero, se dieron cuenta de que no tenían ahorros reales para emergencias porque habían dependido de mi línea de crédito y del fondo familiar para cualquier gasto inesperado. Cuando el auto de Emilio necesitó una reparación cara del motor, no tenían dinero disponible para pagarla. Tuvieron que vender algunos muebles para reunir el dinero, y aún así necesitaron pedir un préstamo personal con intereses altos para cubrir la diferencia. Cuarto, descubrieron que el nivel de vida que habían estado manteniendo no era sostenible con el sueldo de Emilio, más los ingresos part-time de Viviana. Sus gastos mensuales reales, incluyendo hipoteca, servicios, alimentación, seguros, mantenimiento del hogar, actividades de los chicos y gastos personales, eran de aproximadamente $4,000 por mes.
Los ingresos de Emilio eran de $3,000 mensuales y los de Viviana de $1,000 mensuales. En papel parecía que podían cubrir sus gastos, pero no habían considerado que muchos de sus gastos normales habían estado subsidiados por mi contribución invisible. El colegio privado de los chicos costaba $800 mensuales que yo había estado pagando directamente. Los seguros médicos complementarios que cubrían tratamientos especializados costaban $300 mensuales que salían de mi cuenta. El mantenimiento regular de la casa, incluyendo jardinería, limpieza profunda y reparaciones menores, costaba $200 mensuales que yo financiaba sin que ellos lo notaran. Cuando sumaron todos estos gastos invisibles que ahora tenían que asumir, se dieron cuenta de que necesitaban al menos $1,500 adicionales por mes para mantener su estilo de vida anterior. Quinto, se enfrentaron a decisiones dolorosas sobre qué aspectos de su vida familiar tenían que sacrificar. La primera decisión fue sacar a los chicos del colegio privado. Esta fue especialmente difícil para Viviana porque tenía que explicar a sus amigas por qué de repente sus hijos no iban al mismo colegio que los hijos de ellas. También fue difícil para Sebastián y Valentina, que tenían que separarse de sus amigos y adaptarse a un ambiente escolar completamente diferente. La segunda decisión fue cancelar las actividades extracurriculares de los chicos. Las clases de ballet de Valentina, las lecciones de tenis de Sebastián, el curso de programación que ambos habían empezado. Todo eso representaba gastos de $200 mensuales que ya no podían costear. La tercera decisión fue reducir drásticamente sus gastos sociales. Viviana ya no podía organizar las cenas elaboradas que había estado haciendo para impresionar a sus amigas. Ya no podía participar en las salidas grupales a restaurantes caros o spas que habían sido parte de su vida social regular. En 2 meses, pasaron de vivir cómodamente por encima de sus medios a luchar para pagar las cuentas básicas dentro de sus medios reales. Emilio tuvo que buscar un trabajo adicional los fines de semana para compensar la pérdida de mi apoyo financiero. Encontró trabajo como consultor freelance para pequeñas empresas que necesitaban ayuda con marketing digital. Era un trabajo que podía hacer desde casa, pero que requería dedicar sus sábados y domingos a proyectos adicionales en lugar de pasar tiempo con la familia. Viviana tuvo que aumentar sus horas de trabajo como diseñadora para generar más ingresos. Pasó de trabajar medio tiempo a trabajar tiempo completo, lo que significaba menos tiempo disponible para cuidar a los chicos y manejar las responsabilidades domésticas. También tuvo que aceptar proyectos menos prestigiosos y peor pagados para generar ingresos más consistentes. Tuvieron que sacar a los chicos del colegio privado caro y mandarlos a uno público más económico. Aunque el colegio público era de buena calidad, requería que Emilio y Viviana se involucraran más directamente en la educación de los chicos porque no tenía todos los servicios especializados del colegio privado. Tuvieron que vender el auto de Viviana porque no podían pagar el préstamo sin mi garantía. Esto creó complicaciones logísticas porque ahora tenían un solo auto para una familia de 4 personas con horarios complejos. Viviana tenía que coordinar sus citas con clientes según la disponibilidad del auto familiar. Tuvieron que cancelar varias actividades extracurriculares de los chicos porque ya no tenían presupuesto para gastos extra. Sebastián tuvo que dejar el equipo de tenis del club donde había estado jugando durante 3 años. Valentina tuvo que abandonar las clases de ballet que había empezado a los 5 años y donde había desarrollado una verdadera pasión. Tuvieron que cambiar sus hábitos de compra alimentaria. En lugar de hacer compras en el supermercado gourmet donde solían abastecerse, empezaron a comprar en mercados más económicos y a cocinar comidas más simples en casa en lugar de ordenar comida preparada varias veces por semana. En 6 meses, habían perdido aproximadamente el 40% de su nivel de vida anterior. Pero lo más difícil para ellos no era la reducción de gastos, sino la humillación social de tener que explicar a sus amigos por qué de repente no podían mantener el mismo estilo de vida. Viviana tuvo que cancelar las vacaciones de lujo que había estado planeando desde principios de año. Había estado presumiendo con sus amigas sobre el viaje a Europa que harían en el verano.
Había estado mostrando fotos de hoteles y restaurantes que habían investigado. Cancelar esos planes significaba admitir que no tenían los recursos que habían estado proyectando. Tuvo que explicar a sus amigas por qué ya no podía participar en cenas caras o actividades sociales costosas. Reuniones que había sido parte de su rutina social durante años, de repente estaban fuera de su alcance económico. Algunas amigas fueron comprensivas, pero otras empezaron a excluirla naturalmente de planes que sabían que no podría costear. Tuvo que admitir que el nivel de vida que había estado proyectando no era realmente sostenible con los ingresos de su familia nuclear. Esta admisión fue especialmente dolorosa porque implicaba reconocer que habían estado viviendo una mentira financiera durante años. Emilio tuvo que reconocer ante sus colegas que necesitaba trabajos adicionales para llegar a fin de mes. En su empresa, esto fue interpretado como una señal de que no estaba ganando suficiente dinero en su posición principal, lo que afectó su prestigio profesional y sus posibilidades de promoción. Tuvo que aceptar que no podía hacer las inversiones riesgosas que había estado considerando para generar ingresos adicionales. Planes de invertir en criptomonedas, de comprar acciones especulativas, de participar en negocios con amigos. Todo eso quedó fuera de su alcance, porque no tenía capital disponible para inversiones. Tuvo que admitir ante sí mismo que dependía más de su padre de lo que había querido reconocer. Esta realización fue humillante, porque se dio cuenta de que durante años había estado viviendo con la ilusión de ser un hombre económicamente independiente, cuando en realidad era dependiente del apoyo financiero paterno. Los chicos también sufrieron las consecuencias de la nueva realidad económica familiar. Sebastián tuvo que explicar a sus amigos del colegio privado por qué se había cambiado a una escuela pública. Valentina tuvo que abandonar actividades que realmente disfrutaba y que habían sido parte de su identidad como niña. Ambos niños empezaron a hacer preguntas sobre dinero que sus padres nunca habían tenido que responder antes. ¿Por qué no podemos ir de vacaciones como el año pasado? ¿Por qué ya no puedo tomar clases de ballet? ¿Por qué vendieron el auto de mamá? Emilio y Viviana se vieron obligados a tener conversaciones sobre dinero con sus hijos que revelaron cuánto habían estado protegidos de las realidades financieras familiares. Los chicos no habían entendido que muchas de las cosas que daban por garantizadas dependían de la generosidad de su abuelo. Un año después del mensaje de Viviana, me llamaron para pedirme una reunión familiar. «Papá», me dijo Emilio por teléfono, «necesitamos hablar contigo y con Viviana sobre toda esta situación». «¿Qué situación?» «La situación económica de nuestra familia». «¿Cuál es el problema con su situación económica?» «Que no podemos vivir con nuestros ingresos reales sin tu ayuda». «¿Y qué proponen hacer al respecto?» «Queremos disculparnos contigo y preguntarte si podemos reconstruir la relación financiera que teníamos antes». «¿Con qué condiciones?» «Con las condiciones que vos consideres apropiadas». «¿Viviana está de acuerdo con eso?» «Viviana quiere hablar contigo personalmente». Acepté la reunión porque tenía curiosidad de ver si realmente habían aprendido algo de la experiencia o si solo querían volver al status quo anterior porque les resultaba conveniente. La reunión fue en mi casa, con Emilio, Viviana y yo sentados en la sala, donde había tomado la decisión de cerrar las cuentas 15 meses atrás. Viviana empezó la conversación. «Guillermo, quiero pedirle perdón por el mensaje que le mandé el año pasado». «¿Por qué te disculpas específicamente?» «Por haberle dicho que no lo necesitábamos cuando claramente sí lo necesitábamos». «¿Y por qué me dijiste algo que no era verdad?» «Porque estaba frustrada con sentir que no podíamos tomar decisiones sin su aprobación». ¿Y esa frustración justificaba mentirme? No, no la justificaba. ¿Qué aprendiste de este año? Que su ayuda financiera y su participación en nuestras decisiones eran parte del mismo paquete, y que no podíamos quedarnos con los beneficios sin aceptar las responsabilidades. Era una respuesta más madura de lo que había esperado. «Emilio», le dije, «¿vos qué aprendiste?» «Que durante años subestimé cuánto dependíamos de tu apoyo y que Viviana tenía derecho a sentirse frustrada, pero que yo tenía la responsabilidad de explicarle mejor cómo funcionaba nuestra situación financiera real. Y ahora, ¿cómo proponen que funcione la relación?
Queremos que vuelvas a ayudarnos financieramente, dijo Emilio, pero con reglas claras sobre cuánto poder de decisión eso te da sobre nuestras vidas. ¿Qué tipo de reglas? Que tengas voz en decisiones financieras importantes, dijo Viviana, pero que no tengas veto sobre decisiones que podemos costear con nuestros propios recursos. Por ejemplo, si queremos comprar algo que podemos pagar con nuestros ahorros, no necesitamos tu aprobación. Pero si queremos algo que requiere tu ayuda financiera, aceptamos tu criterio sobre si es una buena idea o no. Era una propuesta razonable que reconocía tanto mi derecho a proteger mi dinero como su derecho a cierta autonomía en las decisiones que no me afectaban. ¿Y qué pasa si tengo dudas sobre si algo es realmente costeable con sus recursos? Entonces nos sentamos a revisar los números juntos hasta que todos estemos de acuerdo, dijo Emilio. ¿Y qué pasa si yo considero que algo es una mala idea, aunque ustedes puedan pagarlo técnicamente? Entonces usted nos da su opinión. Nosotros la consideramos seriamente, pero tomamos la decisión final, dijo Viviana. ¿Y van a respetar mis decisiones cuando algo requiera mi dinero? Vamos a respetarlas, dijeron los dos, aunque no les gusten, aunque no nos gusten. Decidí aceptar la propuesta, pero con una condición adicional. Está bien, les dije, pero esta vez vamos a formalizar el acuerdo. ¿Cómo? Vamos a escribir un documento que especifique exactamente qué apoyo financiero voy a proporcionar, en qué condiciones y cuáles son los derechos y responsabilidades de cada parte. ¿Como un contrato? ¿Como un acuerdo familiar escrito que evite malentendidos futuros? Aceptaron la condición porque habían aprendido que los malentendidos sobre dinero pueden destruir relaciones familiares. Durante las siguientes semanas trabajamos juntos para redactar un acuerdo que especificaba que yo iba a restaurar mi apoyo como garante de la hipoteca, pero solo después de que ellos demostraran durante 6 meses que podían pagar todas las cuotas a tiempo con sus propios ingresos, que iba a restaurar las líneas de crédito de emergencia, pero solo para gastos médicos reales o reparaciones urgentes de la casa, no para gastos discrecionales, que iba a volver a contribuir a los fondos de educación de mis nietos, pero con la condición de que Emilio y Viviana también contribuyeran mensualmente desde sus propios ingresos, que iba a proporcionarles asesoramiento financiero gratuito, pero que ellos tenían que presentarme informes mensuales de sus gastos e ingresos para que yo pudiera darles consejos informados, que iban a consultar conmigo antes de hacer cualquier inversión o gasto mayor a $5,000, pero que la decisión final sería de ellos si podían financiarlo sin mi ayuda, que yo tenía derecho de veto absoluto sobre cualquier gasto que requiriera mi dinero o mi garantía, sin necesidad de justificar mis decisiones. El acuerdo también especificaba que cualquiera de las partes podía cancelar el apoyo financiero con 60 días de aviso previo, pero que la cancelación tendría que incluir un plan ordenado para transferir todas las responsabilidades financieras. Un año después de firmar el acuerdo, nuestra relación familiar había encontrado un equilibrio mucho más saludable. Emilio y Viviana habían desarrollado mejor disciplina financiera, porque sabían que dependían de mi apoyo y que ese apoyo tenía condiciones. Habían aprendido a vivir dentro de sus medios reales, más mi contribución claramente definida, en lugar de asumir que podían contar conmigo para cualquier gasto que se les ocurriera. El proceso de desarrollar disciplina financiera había sido educativo para toda la familia. Por primera vez, Emilio y Viviana habían tenido que crear un presupuesto real, que incluía todos sus gastos y que identificaba exactamente de dónde venía cada dólar de ingresos. Este ejercicio les había mostrado cuánto habían estado gastando inconscientemente en cosas que no eran realmente prioritarias. También habían aprendido a distinguir entre necesidades y deseos. Antes de mi intervención, todo lo que querían se convertía automáticamente en algo que necesitaban. Después del año de restricciones, habían desarrollado la capacidad de evaluar críticamente si un gasto era realmente justificable o si era simplemente algo que les gustaría tener. Viviana había aceptado que mi experiencia financiera era un recurso valioso para la familia, no una intrusión en su autonomía. Había empezado a pedirme consejos sobre sus propias inversiones como diseñadora independiente y había desarrollado respeto genuino
por mi conocimiento en temas de dinero. Este cambio de actitud había sido gradual pero profundo. Viviana había comenzado a entender que la administración de dinero era una habilidad compleja que requería experiencia y conocimiento, no solo buenas intenciones. Había empezado a valorar mi experiencia de la misma manera que valoraría la experiencia de un médico en temas de salud o de un abogado en temas legales. También había comenzado a incluirme en sus planes profesionales como diseñadora. Me consultaba sobre presupuestos para proyectos grandes, me pedía consejos sobre cómo estructurar sus honorarios y me invitaba a revisar sus contratos con clientes importantes. Esta colaboración profesional había creado una nueva dimensión en nuestra relación que iba más allá de las tensiones familiares anteriores. Emilio había asumido mayor responsabilidad como cabeza de familia financiera, pero con el respaldo de mi experiencia cuando lo necesitaba. Ya no se sentía infantilizado por mi ayuda, porque ahora la ayuda venía con reglas claras que reconocían su adultez. El cambio en Emilio había sido especialmente significativo porque había tenido que enfrentar su propia inmadurez financiera. Durante el año de dificultades, había comenzado a educarse seriamente sobre inversiones, planificación financiera y administración del dinero. Había leído libros, había tomado cursos online, había consultado con otros profesionales financieros. Este proceso educativo le había dado confianza real en sus decisiones financieras, no la confianza falsa que había tenido antes cuando asumía que siempre podía recurrir a mí para resolver cualquier problema. Ahora entendía los riesgos reales de sus decisiones y estaba mejor preparado para evaluarlos. También había desarrollado mayor apreciación por el trabajo que había hecho durante décadas para acumular los recursos que había estado compartiendo con él. Antes había dado por garantizado que yo tenía dinero disponible. Ahora entendía cuánto esfuerzo y disciplina había requerido crear ese patrimonio. Mis nietos habían vuelto a tener acceso a los beneficios de tener un abuelo financieramente próspero, pero ahora entendían que esos beneficios venían con responsabilidades familiares de respeto y consideración mutua. Sebastián y Valentina habían aprendido lecciones valiosas sobre dinero durante el año de restricciones. Habían entendido que las cosas que daban por garantizadas tenían costo real y que ese costo tenía que ser cubierto por alguien que trabajaba para ganarlo. Sebastián había comenzado a hacer trabajos pequeños en el barrio para ganar dinero propio. Cortaba césped, paseaba perros, ayudaba a vecinos con tareas domésticas. Este dinero que ganaba por su propio esfuerzo le había enseñado el valor real del trabajo y le había dado mayor apreciación por las cosas que le comprábamos. Valentina había aprendido a cuidar mejor sus pertenencias porque entendía que reemplazar cosas perdidas o rotas era un gasto que afectaba el presupuesto familiar. También había comenzado a participar en las decisiones familiares sobre gastos, dando su opinión sobre si ciertos gastos eran realmente necesarios. Ambos nietos habían desarrollado una relación más madura conmigo. En lugar de verme solo como el abuelo que les compraba cosas, ahora me veían como alguien que había trabajado mucho para poder ayudar a la familia y que merecía respeto por esa contribución. Durante los domingos familiares, que habían reanudado según el nuevo acuerdo, las conversaciones eran completamente diferentes de las que habíamos tenido antes de la crisis. En lugar de que yo escuchara quejas sobre lo que no podían permitirse, ahora hablábamos como familia sobre planes financieros, objetivos de ahorro y estrategias para mejorar gradualmente su situación económica. Viviana había comenzado a aportar ideas constructivas sobre cómo maximizar los ingresos familiares y reducir gastos innecesarios. Emilio había comenzado a consultarme sobre oportunidades de inversión y planes de carrera que podrían mejorar sus ingresos a largo plazo. Los chicos habían comenzado a hacer preguntas inteligentes sobre cómo funcionaba el dinero y cómo podían contribuir al bienestar familiar. Estas conversaciones me daban satisfacción real porque sentía que mi experiencia estaba siendo valorada y utilizada constructivamente, no solo para resolver crisis, sino para construir un futuro financiero más sólido para toda la familia. El acuerdo formal que habíamos firmado había resultado ser más que un documento legal.
Se había convertido en una herramienta educativa que había obligado a todos a pensar claramente sobre roles, responsabilidades y expectativas. Tener todo por escrito había eliminado las suposiciones y malentendidos que habían causado tantos problemas en el pasado. Cada 6 meses revisábamos el acuerdo para evaluar cómo estaba funcionando y si necesitaba modificaciones. Estas revisiones se habían convertido en oportunidades importantes para comunicación familiar abierta sobre temas que antes habíamos evitado discutir. Durante la última revisión, habíamos decidido agregar una cláusula que establecía objetivos específicos para que Emilio y Viviana aumentaran gradualmente su independencia financiera. No era que yo quisiera retirar mi apoyo, sino que todos habíamos entendido que la dependencia total no era saludable para nadie. El objetivo era que dentro de 5 años, ellos pudieran cubrir al menos 75% de sus gastos con sus propios ingresos, manteniendo mi contribución solo para gastos extraordinarios como emergencias médicas, educación universitaria de los chicos o inversiones importantes como cambios de vivienda. Este objetivo les había dado motivación para seguir desarrollando sus carreras y aumentando sus ingresos, pero sin la presión desesperante que habían sentido durante el año de crisis total. También habíamos establecido un fondo de contingencia que administrábamos conjuntamente, donde ellos contribuían $200 mensuales y yo contribuía $300 mensuales. Este fondo les estaba enseñando el hábito de ahorrar regularmente y les estaba dando seguridad de que tenían recursos para emergencias menores sin tener que recurrir a mí para cada imprevisto. La experiencia de casi perder mi apoyo financiero les había enseñado a valorar lo que tenían y a trabajar activamente para protegerlo. Ya no daban por garantizado que yo estaría disponible para resolver cualquier problema económico que se les presentara. Más importante aún, habían aprendido que las relaciones familiares sanas requieren respeto mutuo, no solo amor. El amor sin respeto había creado la dinámica tóxica que había llevado al mensaje de Viviana. El respeto sin amor habría creado una relación fría y transaccional, pero el amor con respeto había creado la base para una relación familiar madura y sostenible. Esta lección se había extendido más allá de temas financieros. Emilio y Viviana habían comenzado a consultarme sobre decisiones importantes no relacionadas con dinero, educación de los chicos, problemas matrimoniales, decisiones de carrera, conflictos familiares. Mi experiencia de vida había vuelto a ser valorada como un recurso útil, no rechazada como interferencia no deseada. El proceso había sido doloroso para todos, pero había resultado en una familia más fuerte, más honesta y más unida. Las crisis financieras habían revelado problemas de comunicación y respeto que habían estado creciendo durante años sin ser enfrentados directamente. Y vos que me escuchaste hasta acá, ¿crees que hice bien en retirar todo mi apoyo financiero cuando Viviana me dijo que no me necesitaban? ¿Te parece que un año de consecuencias económicas fue suficiente lección o debería haber mantenido el corte por más tiempo? Cuéntame si esta historia te tocó el corazón y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque la lección más importante de esta historia es que cuando alguien te dice que no te necesita, a veces la mejor respuesta es tomárselo en serio y actuar en consecuencia. Las relaciones familiares que dependen de apoyo financiero requieren respeto mutuo. La persona que da el apoyo merece ser valorada, y la persona que recibe el apoyo merece ser tratada con dignidad. Cuando ese equilibrio se rompe, es mejor pausar la relación hasta que se pueda restaurar con condiciones más claras. Mi nombre es Guillermo Arévalo. Tengo 71 años ahora y manejo un patrimonio familiar que beneficia a todos cuando funciona con respeto mutuo. Pero también tengo la capacidad y la voluntad de proteger ese patrimonio cuando el respeto se pierde. A veces la mejor educación financiera que puedes darle a tu familia es mostrarles exactamente cuánto realmente te necesitan, retirando temporalmente el apoyo que daban por garantizado.